Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, ya casi, ya empezó a anochecer. Bienvenidos a la jornada extraordinaria del Instituto de Neurociencias y Derecho. Hoy, nuestra jornada inaugural, acá estamos con Charlie García. Bueno, miren cómo estoy, con Charlie Castaña. Hablando de neurociencia, me parece que alguien no está muy bien. Acá estoy con Charlie Castaña, con Carlos Castañas, que es el subdirector del Instituto de Neurociencias y Derecho. Y bueno, tenemos el enorme honor de recibirlo, que ahora desapareció, recién estaba acá, al doctor Tiago Galeano, que nos visita desde Brasil, como todos los años. Es un invitado de lujo del Instituto, con el cual tenemos intercambios frecuentes. Y bueno, te dejo la palabra a vos, Carlos, para que lo presentes al doctor Galeano. Bueno, gracias. Buenas tardes. Me sumo también a las palabras de bienvenida, de agradecimiento y un especial y afectuoso saludo al profesor doctor Tiago Gagliano, que nos visita nuevamente, lo ha hecho de manera presencial, a distancia. Tiene una agenda más que ajustada y siempre acompaña cada una de las actividades, con lo cual un enorme agradecimiento. Para no tomar más tiempo, presentarlo en esta primera actividad del Instituto de Neurociencia y Derecho del área académica del Colegio Voz de San Isidro, sobre un tema para quienes ejercemos en diferentes ámbitos la profesión de la abogacía y el derecho, sobre memoria y pruebas, también, ¿no?, en un cambio de paradigma profundo desde hace tiempo, en un sentido cualitativo de la valoración de la prueba y sobre todo el testimonio, ¿no? Entonces, más que interesante la propuesta de hoy y atentos a compartir con el profesor doctor Gagliano. Él es postdoctorado en Psicología Cognitiva por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Saúl, postdoctorado en Derecho por la Universidad de León, postdoctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Paraná, doctor en Derecho por la Universidad Federal de Paraná, es juez de Derecho, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, también con un postdoctorado más reciente en toma de decisión y teoría de la mente, algunas correlaciones, un tema también eh, que, que es más que profundo e interesante para nosotros. Y bueno, este es un resumen de su currículum. El profesor Tiago Agriano es muy humilde, así que bueno, dejar el espacio a él, nosotros atentos a escucharlos, a compartir y un enorme abrazo y agradecimiento nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría empezar agradeciéndole a Flavia, a Charlie, al Colegio de Abogados, a Laura, a la profesora Florencia, sí, gracias, a la Universidad de San Isidro y a todos que están aquí y también a los que están ahí desde el Colegio de Abogados por la internet. Tengo aquí compañeros brasileños y les voy a pedir disculpas por hablar en castellano, es que estamos en su país, así que... bueno, mejor hablemos en castellano para que todos nos comprendan acá. Pero si tienen alguna duda, pueden preguntarme a cualquier rato sin problema que les puedo traducir. Bueno, voy a hablar un poquito hoy acerca de una laguna en el derecho, pero no en en una laguna, de una laguna en el derecho propiamente, sino en una laguna en relación con el derecho. ¿Por qué eso? Porque voy a hablar de una cuestión de hecho y que no es tratada propiamente por el derecho. O a lo mejor es tratada por el derecho de una manera impropia. Voy a hablar de hechos y la lectura equivocada que hace el derecho acerca de los hechos. Nosotros estamos acostumbrados a comprender e interpretar cuestiones jurídicas desde el punto de vista jurídico, pero también por cuestiones de nuestra formación estamos acostumbrados a interpretar cuestiones de hecho, y ahora viene el problema, basados en la interpretación jurídica. Pasa que el derecho tiene sus formas, metodologías, modos, maneras de interpretar el derecho y los hechos. Bueno, los hechos también, pero pasa que la interpretación de los hechos no está ubicada en el derecho. Nosotros estamos acostumbrados a comprender que el derecho se agiganta. Es algo como un solipsismo filosófico. O sea,
todo en el derecho suele ser comprendido, interpretado y aplicado desde el punto de vista, o a lo mejor desde la lente jurídica. E incluso tenemos un nombre, una expresión para eso. Le llamamos naturaleza jurídica. Todos chamamos naturaleza jurídica. Si el perro está viniendo acá, hacia acá, yo le digo que no es un perro, es un animal que es un bien y por ahí va, ¿no? O sea, la interpretación de los hechos está vinculada a la interpretación jurídica y eso no está bien. Y eso no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque nos hace cometer errores fundamentales en la hora de comprender los hechos, ¿no? Y estos errores pueden generar un efecto de una condena injusta, inadecuada, ¿no? Que podría ser evitada si supiéramos una metodología y aplicáramos esta metodología de interpretación de los hechos. Y hay metodologías, y no una, y no dos, y no tres, sino un montón de metodologías aplicables a la comprensión, valoración y comprensión de los hechos. Pasa que nosotros no estudiamos eso, no tenemos asignaturas acerca de eso en el nivel de grado, tampoco en el nivel de posgrado, y si no nos preocupáramos por eso simplemente, jamás utilizaríamos una metodología de comprensión de los hechos adecuada a poder juzgar y decidir cuestiones. De hecho, trabajamos con hechos todos los días. Es nuestro cotidiano, ¿no? Si ustedes paran por un momento y se dedican a comprender, por ejemplo, cuántos casos tenemos nosotros que se resuelven basados en prueba oral. Bueno, les estaba comentando entonces que la cuestión es que, que tenemos metodologías para evaluación de los hechos, pero estas metodologías no suelen ser utilizadas en el derecho, porque el derecho coloniza, captura todo, captura la realidad de hecho y considera que la realidad de hecho debe ser interpretada basada en la comprensión jurídica. ¿Cuándo? Para el hecho, y para el derecho, ¿no? No es que no existan metodologías de evaluación, de comprensión de la realidad basadas en cuestiones de hecho, sino que las hay, ¿no? Pero están ubicadas de manera, están lejos desde la comprensión jurídica. Están ubicadas en las neurociencias, en la psicología del testimonio, en otras ramas del conocimiento científico que no están tan cercanas o no suelen estar tan cercanas al derecho, deberían estar más, ¿no? Al derecho, y por eso nosotros simplemente las desconocemos, no las comprendemos, no las estudiamos en el curso de grado y tenemos que hacer posgrados para profundizar más y comprender. Hay metodologías de evaluación de los hechos y, bueno, no las comprendemos y por eso tenemos que hacer esta jornada, a quien agradezco entonces a todos ustedes por ver y participar también para comprender un poquito más de esas metodologías. Bueno, puede pasar. Voy a empezar contando un caso muy raro, muy interesante. Ese caso pasó en el 25 de octubre de 1946. Fue la primera y única vez cuando Karl Popper y Wittgenstein se encontraron. Fue la única vez en que los dos se encontraron y fue un encuentro casi explosivo, casi se pelearon, de hecho. ¿Qué pasó? Pasó que Wittgenstein invitó a Popper a dar una charla, una conferencia en su grupo de investigaciones en la Universidad de Cambridge, ¿no? En aquel entonces ellos se peleaban mucho por cuestiones como si existen o no problemas filosóficos, si existen o no juicios morales o decisiones morales que se pueden utilizar basados o no en problemas filosóficos. Wittgenstein tenía una idea al respecto de eso y Popper otra completamente distinta. Y ellos se peleaban, pero se peleaban desde artículos y no físicamente, hasta que Popper fue a dictar esta conferencia. Bueno, Popper empezó a dictar la conferencia, arrancó la conferencia y luego Wittgenstein lo interrumpió. Wittgenstein era conocido por tener un temperamento así un tanto cuanto nervioso. Sí, estaba un poco loco. Sí, exactamente. Popper también no estaba muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Wittgenstein interrumpió a Popper y empezó a gritarle a él. Y Popper gritarle a Wittgenstein. Y luego los dos estaban gritando. Y en este momento, entonces, ¿qué hizo Wittgenstein? Agarró a un atizador de fuego
Sí, y se marchó hacia a Popper. Wittgenstein lo agarró y se marchó hacia Popper. Aquí está la imagen generada por el chat GPT. Entonces, exactamente, con el artizador de fuego hacia Popper. En ese entonces, en ese momento entonces, estaba presente Bertrand Russell, que era el grande maestro de los dos, ¿no? Bertrand Russell fue quien popularizó, digamos así, a Wittgenstein para el mundo, ¿no? Con sus tratados. Y incluso Popper tenía deudas también filosóficas con Russell, porque escribió el libro Sociedad Abierta y sus enemigos, ¿no? Que Russell endosó, dijo que de hecho tenía razón Popper. O sea, los dos tenían deudas académicas y filosóficas con Russell. Russell entonces gritó, Wittgenstein larga, suelta inmediatamente este atizador de fuego. Y Wittgenstein le contestó, espera un ratito, quiero saber si Popper tiene un ejemplo de juicio moral. Sí, y Popper le dijo, bueno, sí, que no se puede amenazar a conferencistas con atizadores de fuego. Y luego Wittgenstein se enojó completamente, salió por la puerta golpeándola y todos rieron. Bueno, esta situación toda tardó como 10 minutos, solamente 10 minutos, pero fue explosiva, ¿no? Y ahora viene la parte importante. Los recuerdos de esta situación cambiaron completamente. Fíjense qué interesante. Sí. Tenemos tres versiones de lo que pasó. Tres versiones que fueron dadas por la gente, por los estudiantes, los profesores que estaban ahí presentes físicamente en el acto. Para el primer grupo, Wittgenstein suelta inmediatamente ese atizador, dijo entonces Russell. Vamos a ver, deme un ejemplo de regla moral, dijo Wittgenstein. No se debe amenazar a un conferencista con un atizador, dijo entonces Popper. Y luego Wittgenstein sale y risas. Para otro grupo, Wittgenstein suelta inmediatamente ese atizador. Vamos a ver, deme un ejemplo de regla moral. Wittgenstein sale. Popper dice, no se debe amenazar a un conferencista con un atizador. Y risas. Y para el tercer grupo, Wittgenstein suelta inmediatamente ese atizador. Vamos a ver, deme un ejemplo de regla moral. Wittgenstein sale, Popper no dice la frase, la oración, y se acaba el acto, no hay risas. Fíjense qué interesante. Tres grupos de interpretaciones distintas de de las personas que estaban presentes al acto. Estaban presentes al acto. ¿Cómo puede eso? ¿Cómo puede una cosa como esa pasar? ¿No? O sea, personas que estaban presentes al acto tienen tres formas, tres categorías diferentes de comprensión de lo que pasó. Pasa simplemente que la comprensión que nosotros tenemos de la memoria, desgraciadamente en el derecho, no es la comprensión correcta de cómo funciona la memoria basada en los estudios más recientes de la psicología del testimonio. De hecho, lo que pasa es que justamente el derecho tiene la comprensión que ya fue abandonada por la psicología del testimonio hace mucho. En el derecho, nosotros creemos que la memoria funciona como si fuera una película, como si fuera una fotografía a la cual nosotros podemos acceder a cualquier momento y podemos rescatar o vivir de nuevo lo que pasó. Y no funciona así. De hecho, la memoria tiene otros procedimientos, otras formas, otras maneras de comprender la realidad. Y es más, pasa que es fácil, o a lo mejor muy fácil, fácil hacer con que cambie la memoria en relación a un hecho como este, por ejemplo, en relación con lo que pasó. Y para probar esto, voy a pedirles que hagan lo que se llama el paradigma DRM, que es el siguiente. Ese paradigma es un test que fue creado por tres investigadores, dice Rödinger y McDermott, para comprobar cómo, pero cómo es fácil introducir falsos recuerdos en la gente, sin que la gente perciba, ¿no? Entonces, el test funciona de la siguiente manera. Les voy a pedir que oigan dos listados de palabras. No, no anoten nada. A los que están en casa también, o los que están ahí en Colegio de Abogados, por favor, las oigan sin anotarlas. Nada, solamente eso. Las oigan e intenten memorizarlas. Y luego les voy a hacer algunas preguntas después. ¿Dale? Es simple, simplemente oír sin anotar. ¿Todo bien?
¿Tranquilo? Muy bien. El primer listado, entonces. A ver. Azúcar, amargo, sabor, miel, postre, chocolate, pastel, delicioso, tarta, crema, helado. ¿Listo? Segundo listado de palabras. Música, escuchar, melodía, nota, cantar, sonido, orquesta, banda, ritmo, instrumento, bajo, sinfonía. ¿Tranquilo? ¿Hasta aquí bien? Ujú. Bien. Tercer listado. Playa, arena, mar, olas, toalla, sol, bronceado, castillo, océano, bikini, palmera. ¿Listo? Ahora muy bien, levanten las manos los que creen que en el primer listado estaba la palabra dulce. Dulce, en el primer listado. Ahora, 1, 2, 3, ahí 4. No estaba la palabra dulce. Sí. Y en el segundo listado, ¿estaba la palabra música? Levanten las manos. Sí, estaba. Sí, estaba. Sí. Y en tercer listado, ¿estaba la palabra mar? Sí, estaba la palabra mar. Fíjense cómo fue fácil. Ah, mira, ahí también. Muy bien, excelente. Mira cómo fue fácil engañar a quien está asistiendo. Porque este paradigma nos comprueba que es solo con asociaciones uno puede poner, alterar o cambiar la comprensión de los hechos. Imagina la siguiente situación. Yo soy el juez que estoy conduciendo a un juicio, una prueba oral, ¿no? Y en la antesala de esta sala de juicio están dos señoras. Estas dos señoras estuvieron presentes en un choque de coches. Y vieron, una de ellas no se acuerda de nada y la otra cree que sí, cree que sí. Bueno, como están ahí, no se conocen, uno quiere empezar a charlar con la otra, empieza a charlar, oye, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, qué horrible este choque de coches, ¿no? No, sí, horrible, qué cosa, ¿no? Oye, ¿tú te acuerdas de este coche rojo que ultrapasó el semáforo y se chocó con el otro? Sí, me acuerdo, qué cosa horrible, sí, sí, bueno. Y esta otra, que no se acordaba de nada, va ahora a declarar perante el juez, ¿no? Ante el juez. Y el juez le pregunta, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te acuerdas que pasó? Ah, sí, me acuerdo. Me acuerdo que el coche rojo pasó por el semáforo y se chocó con el otro. ¿Y el coche era rojo? Sí, era rojo, completamente. Sí. Resulta que el coche era verde. Pero ¿por qué tiene ella? Está tan segura de que el coche era rojo. Exactamente, porque pasó lo que pasó ahora con el paradigma de RM. La otra le produjo un falso recuerdo y ahora ella está completamente segura, con un nivel de 100% de seguridad de que el coche era rojo. O sea, hay que utilizar metodologías para evitar que eso pase. Porque si eso pasa, es difícil simplemente, desde el punto de vista jurídico, separar lo que es mentira de lo que es supuestamente una presunta verdad. Porque para esta señora, eso fue una verdad, ¿no? Para ustedes que oyeron, por ejemplo, la palabra dulce que no estaba ahí, fue una verdad, ¿no? No estaba ahí. Pero hay otros elementos a considerar. Hay metodologías que nos pueden quitar este problema. Hay metodologías de evaluación de los hechos y de interpretación de los hechos que pueden ser utilizadas para evitar que eso pase, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de una metodología interesante, solo para comprobar cómo es posible también interpretar a los hechos, aunque parezca algo con lagunas, ¿no? Bueno, piensen en un número cualquier que sea el número que quieran ustedes, ¿vale? Ahora, muy bien, multiplíquenlo por 2, ¿vale? Ahora sumen, por ejemplo, 30, ¿sí? Divídanlo por 2 y subtraen del número inicial que ustedes pensaron. En casa también pueden hacerlo.
¿Todo bien? ¿Quieren que repita? ¿Sí? ¿Repito? ¿No? ¿Tranquilo? ¿Hicieron las cuentas? Sí. ¿Tranquilo? Bueno, si hicieron correctamente las cuentas, ¿no? Porque todos somos del derecho, ¿no? No somos de exatas, ¿no? El resultado es 15. ¿Sí? Exacto. Vamos a probar de nuevo. Piensen en otro. Piensen en otro. ¿Sí? Multiplíquenlo por 2. ¿Sí? Ahora sumen 50. A ver, 50. Estoy eligiendo la casa. 50. ¿Sí? Divídalo por 2. Ahora subtraen del número inicial. ¿Sí? ¿Tranquilo? ¿De nuevo? ¿O está bien? ¿Sí? Si ustedes hicieron correctamente las cuentas, el resultado es 25. ¿Sí? ¿Funciona? ¿Sí? ¿Funciona? ¿Tranquilo? ¿Por qué yo sé eso? Simplemente porque hay una metodología para comprensión de los hechos. Yo no sé cuál fue el número que ustedes eligieron, lo que es un hecho. Ustedes eligieron un número, pero hay una metodología para comprender cómo funciona este hecho. Y yo voy a estar correcto en 100% de las veces porque estoy utilizando la metodología correcta. Pasa simplemente que estas metodologías no están ubicadas en el derecho. Así que tenemos que empezar ahora mismo a dejar de lado la idea de que el derecho cumple una función de completud en relación con todas las cuestiones del mundo. Eso sería como resolver conflictos del siglo XXI basados en el instrumental del siglo XIX para atrás, ¿no? Mirar hacia atrás no resuelve el problema presente y tampoco los problemas como ahora vimos de inteligencia artificial que fueron planteados para el futuro, ¿no? Y equivocarse en el derecho significa muchas veces quitar a un niño de su familia, poner a alguien tras de las rejas de una manera indebida, condenarlo con una sanción muy gravosa o quitarle su patrimonio o lo que sea. O sea, debemos nosotros ahora mismo empezar a comprender un poco cómo funcionan estas metodologías. Ahora, hoy voy a hacer con ustedes una degustación de algunas metodologías interesantes para comprensión de los hechos, pero habría que tener un poco más de tiempo para enseñarles otras que están basadas en la psicología de Simone y también en las neurociencias. ¿Hasta aquí bien? ¿Tranquilo? ¿Sí? Puede pasar uno, por favor. Una de las cuestiones que dicen respecto a comprensión de los hechos y que es simplemente ignorada o muy poco considerada por el derecho son las cuestiones del estado mental. Aquí, por ejemplo, ustedes ven en la imagen que está más para arriba una lesión de un cerebro por cocaína y aquí abajo una lesión por heroína. ¿Qué quiero enseñarles con eso? Quiero enseñarles con eso que hay cambios no solamente psicológicos, sino físicos también en el cuerpo, dependiendo del estado mental. ¿Y por qué eso es interesante para nosotros? Puede pasar uno, por favor. ¿Y por qué eso es interesante para nosotros? Porque dependiendo de la sustancia, cambiará, fíjense, dependiendo de la sustancia que es utilizada por la persona, cambiará también su forma de valoración de la realidad. Y si cambia también su forma de valoración de la realidad, tendrá que cambiar también mi manera de preguntarle a él y tendrá también que cambiar mi forma de evaluar su respuesta, porque serán distintas las formas de evaluar las respuestas. Por ejemplo, de quien es viciado en marihuana, en relación con quien es viciado en cocaína, o es viciado en alcohol, o es viciado en café, o en nicotina, o lo que sea, un medicamento para dormir, por ejemplo, ¿no? Aquí puse algunos ejemplos para que ustedes vean cómo va a cambiar todo. Por ejemplo, el que es viciado en marihuana tiene una condición que se llama embotamiento cognitivo. El embotamiento cognitivo es una disminución del funcionamiento de las funciones cognitivas. Es como si, por favor, me alcanza este papel, por favor, muchas gracias. Es como si tuviéramos el siguiente: aquí está la realidad, aquí está la persona que valora la realidad,
y aquí está el filtro, que es el cerebro, ¿no? Es como si este filtro, este cerebro, tuviese agujeros, un montón de agujeros. Si este filtro, este cerebro tiene agujeros, ¿la realidad va a pasar completa? No, va a pasar por partes, y por partes de una manera lenta, despacio, de una forma despacio. Por eso, por ejemplo, es que un viciado, un usuario y viciado en marihuana, te va a comprender lo que tú preguntas a él de la siguiente manera. Mm, 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 ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es así o no es? Para quien está acostumbrado a lidiar con personas que están viciadas en marihuana. Porque él simplemente no está comprendiendo, no está logrando comprender la realidad, procesarla y contestarte a ti. Ahora, muy bien, nosotros en el derecho tenemos, sobre todo en casos penales, tenemos muchos casos en donde personas que son traficantes plantean ser tratados como usuarios. Creo que aquí también pasa eso, ¿no? ¿Por qué eso pasa? Porque la pena, la sanción es más pesada para el traficante y no para el usuario, ¿no? Imaginen ustedes que, por ejemplo, es esta precisamente la situación con un usuário ou traficante de marihuana. E eu lhe pergunto a ele, mira, ¿qué pasó? Ele me contesta de la siguiente manera. Bueno, lo que pasó fue el siguiente, yo estaba ahí con mi amigo y de repente vino la policía y yo estaba usando la marihuana y fumando y de repente estábamos ahí en la cárcel, no sé muy bien por qué, eso pasó, pero soy usuario, ese... Ahora en cambio, el otro. Oye, ¿qué pasó? ¿Me puedes decir qué pasó? Mm, mm, ¿Qué cosa? Sí, pasó que embotamiento cognitivo. Fíjense, ¿cuál de los dos parece más ser usuario? ¿Cuál de los dos traficante? El segundo usuario, el primer traficante. ¿Y eso proviene del derecho? No. ¿Pero nos puede ayudar a resolver la situación? Seguro que sí. Seguro que sí. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es considerar el contenido de lo que dijo él, de lo que está diciendo o no está diciendo, y comparar con un resultado de un estudio científico de hace décadas, que ya nos comprueba cuáles son los efectos del uso de marihuana. Al contrario, por ejemplo, cocaína. Cocaína. Si nosotros vemos, o sea, estamos viendo lo que pasa al momento en el que pasa de esta forma, por ejemplo, así, el usuario de cocaína ve lo que pasa de esta forma, así, ó, amplía la comprensión de lo que ve, pero solamente en cuanto está utilizando bajo los efectos de la cocaína. La cocaína, así como la cafeína, pero en un nivel mucho más alto, ¿no? Tiene este poder, entre comillas, que es de ampliar la comprensión de la realidad. La persona está tan excitada que percibe más cosas, desde el punto de vista central, o sea, lo que pasa, y desde el punto de vista periférico, lo que está alrededor de lo que pasa. Así que, por ejemplo, si yo ya tengo esa información, cuando voy a comparar lo que dijo una persona en cuanto fue detenido y estaba bajo los efectos de la cocaína, ¿no? Y lo que dijo a los policías, y lo que me está diciendo a mí ahora, que ya no estaba bajo los efectos de la cocaína, yo ya puedo establecer una comparación que me pueda dar un nivel de credibilidad más alto, basado y validado científicamente. Y fíjense, es como procurar o óleo, solo que ahora yo sé cómo encontrarlo. Yo sé cómo encontrarlo. En el derecho tenemos, creo que aquí en Argentina también, se suele decir que los casos judiciales que tienen pocos testimonios son pobres, jurídicamente en términos de prueba, ¿no? Son pobres. Sobre todo los casos de violación sexual, crímenes sexuales por lo general. ¿Por qué? Porque de hecho hay una declaración de la víctima y, bueno, mucho un interrogatorio de la acusada y ya está, ¿no? Y ahí, ¿qué se dice? Bueno, está pobre en prueba, en materia de probatorio no es bueno, está pobre. No es que esté pobre, es que nosotros no sabemos encontrar o óleo, no sabemos qué buscar. De repente, tan solo con una declaración, yo ya puedo acceder
há tantos elementos aí que me pode direcionar a uma senda correta em relação com o que passou. E aí vão outras situações, por exemplo, o álcool tem um efeito que é impedir o sonho, por exemplo. O álcool não é que a pessoa não duerma, sino que desliga, apaga. E se apaga, desliga, não, não vai processar o que passou. Se não processa o que passou, não convierte memórias de curto e curtíssimo prazo em memórias de largo prazo. O álcool interactúa diretamente com um órgão que está em nosso cérebro chamado hipocampo e perjudica o hipocampo, não? O hipocampo é o órgão responsável por convertir estas memórias de curto e curtíssimo prazo em memórias de largo prazo. Assim que a pessoa duerme, pero não hace esta conversão. Assim que, de repente, se eu estou perguntando-lhe a alguém que tem um nível elevado de consumo de álcool, até que chega em lo que se chama a síndrome de Korsakoff, não? E essa pessoa é capaz de dizer-me com muitos detalhes o que passou, su testimonio, su declaración va a tener un nivel bajo de credibilidad, porque esa respuesta no es esperada. La respuesta esperada era que la persona no pudiese acordar de lo que pasó en un momento reciente. Y es más, que pudiese recordar lo que pasó desde hace mucho, porque la memoria antigua está preservada. Así que fíjense, yo puedo comparar lo que se acuerda desde hace mucho con lo que no se acuerda en un momento reciente y llegar a una conclusión de que su contenido fue más o menos validado por resultados de estudios científicos. Ahora, díganme, ¿estamos procurando correctamente o óleo? ¿Buscando correctamente o óleo? No, simplemente no sabemos cómo buscarlo. No es que el proceso, el caso judicial, o sea pobre en términos de material probatorio, sino que nosotros no estamos sabiendo cómo buscar las informaciones correctas. Puede pasar, por favor. Cafeína, por ejemplo. Cafeína es interesante, ¿no? Porque no sé si ustedes saben, pero es la sustancia psicoactiva más consumida en el mundo, más que cualquier droga, ¿sí? Y cafeína tiene un efecto parecido con la cocaína, en un nivel mucho más bajo, ¿no? Que es justamente de excitación. Y si excita, la gente no duerme. Y aunque duerma, no logra llegar al periodo de sueño REM, que es este periodo en donde los ojos se movimentan muy rápidos, que es la comprensión de que el hipocampo está funcionando y convirtiendo estas memórias de corto y cortísimo plazo en memórias de largo plazo, ¿no? Si no duerme y no duerme bien, ¿y qué es dormir bien? Es dormir de 7 o mínimo 7, 9 horas, ¿no? Mínimo 7, máximo 9 horas, ¿no? Y en este periodo, llegar muchas veces al sueño REM, no es una vez sola, hay que llegar muchas veces, porque a cada vez que se llega, se consolidan las memórias. Se uno não chega aí, não consolida na memória. Não consolida na memória. E aí, se não consolida na memória, não vai acordar-se de lo que passou. Se não logra acordar-se de lo que passou, como não vai contestar dando detalhes periféricos, centrados? Isso não funciona. Não funciona dessa maneira. Pode passar. Uma das professoras investigadoras da memória mais proeminentes nos Estados Unidos é essa senhora que está aí. Se chama Elizabeth Loftus. Hasta hoy investiga este ponto, dedicou toda a sua vida a investigá-lo, ¿no? E ela tuvo o mérito de segmentar o funcionamento da memória, ou seja, decirnos e ensinarmos desde o ponto de vista cartesiano, quase, ¿no? Como funciona a memória. E o que isso foi considerar que existem 3 fases da memória. A fase de registro, o input informacional entra, a fase de almacenamiento, o input informacional que entrou se queda aí, e a fase de recuerdo, quando então o input informacional se cambia em um output, ou seja, podemos trazer a tela de juízo então a informação. Qual é a ventaja desta divisão? A ventaja desta divisão é que se logramos identificar as 3 fases
lograremos también identificar los posibles errores de las tres fases. Y de hecho lo hizo Elizabeth Loftus. Ella apuntó que para cada fase nosotros podemos tener dos tipos de errores diferentes. Un error en relación con el suceso. Por ejemplo, si estaba más claro la valoración de la realidad, hay que tener más detalles, ¿no? Si estaba oscuro, menos. Si estaba lloviendo, menos. Si estaba nevando, menos. Y por ahí va. Si estaba de noche, de día. Esos son ejemplos más simples. Y factores relacionados con la persona. Por ejemplo, memoria de niños, memoria de idosos, memoria de neurodivergentes. Niños, por ejemplo. Niños. Los niños vivieron poco. De repente, un niño de 6, 7 años vivieron poco, lo que nos comunica la idea de que este niño de 6, 7 años tiene memoria semántica. ¿Qué es memoria semántica? Memoria de contextos y de conceitos. Yo solo paso por la puerta porque sé que es pasar y sé que es puerta. Yo solo entro en el coche porque sé que es entrar y que es coche. El niño sabe quién es papá, mamá, ¿no? Pero no tiene mucha historia para contar porque tiene poco de vida. O sea, tiene menos memorias episódicas, eventuales, ¿no? Que están imbricadas a eventos, a sucesos, a situaciones de vida, que él no vivió mucho. ¿Cuál es el efecto de eso? El efecto de eso, por ejemplo, uno de los efectos, porque hay muchos, es que, porque no tienen memorias, muchas memorias episódicas, los niños tienen dificultades con marcadores temporales y personales. Por ejemplo, ellos suelen decir, mira, mi papá llegará ayer. Mira, mi papá llegará ayer. Lo que es equivocado. Pero él sabe que es papá. Él sabe que es ayer. Y él sabe que es mañana. Lo que él no sabe es conectar todo, porque no tiene eventos. No vivió lo que pasó. No vivió lo que pasó. Si yo sé eso, yo puedo valorar, comprender de una manera más técnica, por ejemplo, a testimonios y declaraciones de los niños. Ahora, muy bien, vamos al otro extremo, los idosos, los viejitos, que tienen mucha memoria episódica, autobiográfica, porque vivieron mucho, y su memoria semántica se estagnó, porque la memoria semántica crece conforme nosotros vamos envejeciendo. Pero llega un momento en que está en un punto que no evoluciona mucho. Ah, bueno, yo no aprendo muchas cosas nuevas, pero mañana me voy a dedicar a estudiar griego. Sí, voy a aprender y mi memoria semántica va a crecer un poco. Pero ahí ya sé griego, bueno, estabilizó de nuevo. Ahí, ahora quiero aprender alemán, se va a crecer un poco más. Aprendí, bueno, estabiliza de nuevo. Pero pasa que todos los días son todos los días. O sea, todos los días memorias eventuales de nuevo, pero no en memorias semánticas. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia, por ejemplo, es que el que es más grande va a contestar personificando las respuestas. Se suele ver muy fácilmente eso, por ejemplo. ¿Qué pasó con la situación tal? Bueno, cuando yo era joven, yo vi una situación como esa y yo estaba con mi mujer, mira, y estaba con... ¿No es así que funciona? Y si eso pasa, entonces, eso significa que de hecho su memoria está funcionando como debería funcionar, lo que eleva el nivel de credibilidad de lo que dijo. ¿Pero eso es estudiado en el derecho? No. Pero hacemos preguntas a los idosos, hacemos preguntas a los grandes, a los niños. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a evaluar las personas? Puede pasar un poco. La psicología del testimonio se dedica bastante a estudiar este punto de vista y plantea, por eso, entonces, el cambio de expresiones como verdad y falsedad o mentira. Aquí yo puse de nuevo Popper ahí, porque la psicología del testimonio se apropió un poco de una expresión que es muy cara, muy interesante y utilizada en la filosofía de la ciencia, que es el grado de corroboración. La teoría de la falsación de Popper plantea que una ciencia no se puede probar, pero se puede, exactamente, pero se puede probar que no es correcta. Se puede probar que no es correcta, o sea, puede ser falseada. No puede ser probar que es correcta, sino que puede ser falseada. Bueno, pasa lo mismo con la psicología del testimonio. Una declaración no puede probar que es mentira o verdad, sino que tiene un grado más elevado o más bajo de credibilidad o de corroboración.
Un elevado grado de corroboración sería lo equivalente, entre comillas, a verdad. Y un grado más bajo, más débil, sería lo equivalente, entre comillas, a mentira. Pero no es exactamente lo mismo porque verdad y mentira no suelen ser utilizadas mucho en este campo. Ahora, bien, voy a pasar. Les voy a dar algunos... ¿Tengo tiempo, Laura? Sí. ¿Cuánto tiempo más? 15 minutos. 15. Vale. Les voy a dar algunos ejemplos de técnicas que pueden ser utilizadas muy fácilmente para toma de declaraciones y evaluación de estas declaraciones, pero que no suelen ser utilizadas, pero podrían ser utilizadas y es muy fácil que sean, porque son técnicas que, como ustedes verán, ¿no? Tienen décadas, incluso siglos de existencia. Siglos de existencia. Los efectos del tiempo, por ejemplo. Efectos del tiempo tienen décadas de comprobación y validación científica. ¿Y cómo funciona? Fíjense en el siguiente caso. Elizabeth Loftus, aquella que les enseñé antes, estaba investigando cómo es la comprensión del tiempo, del paso del tiempo para los participantes internos de un suceso y para los observadores externos, ¿no? ¿Qué hizo ella? Entonces, hizo un experimento con un robo simulado en una tienda de conveniencia, en una gasolinera. La situación era, el tipo entraba en la tienda, le apuntaba un arma al cajero y salía. Todo eso era simulado, pero las personas que estaban presentes no sabían. El cajero no sabía, por ejemplo. Los que estaban ahí en la tienda tampoco sabían. El observador externo tampoco sabía. Solo los científicos que estaban y los investigadores que estaban conduciendo al experimento. Bueno, todo el experimento tardó como 2 minutos. 2. Y ahí después que pasó, fueron entrevistar a los que estaban ahí. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que pasó para el cajero? 10. 10 minutos. Exactamente. ¿Ya conocía? No, no, pensé en una cantidad mucho mayor. 10 minutos. Ahora muy bien, fíjense. 2, 4, 6, 8, 10. 5 veces más. O sea, la percepción del tiempo para el participante interno es demasiadamente diferente en relación con lo que efectivamente pasó. Y para el observador externo, aquel que estaba afuera de la tienda, 2 minutos. Y es más, fíjense qué interesante. Como les dije antes, no había solamente un cajero, o a lo mejor había un cajero, pero no una persona solamente en la tienda. Había este cajero ahí, una otra persona en la tienda comprando, no sé, Doritos, ¿no? Otra en la puerta de la tienda y el otro del lado de fuera, ¿no? La percepción del tiempo para aquel que estaba ahí comprando Doritos fue una percepción de más o menos 8 minutos. Para aquel que estaba en la puerta, 6. Y para el que estaba afuera, 2. O sea, hay una progresión. Hay una progresión. ¿Por qué eso? Porque conforme la persona se aleja, la expresión es horrible, pero es la expresión técnica. Conforme se aleja del centro catastrófico del suceso, que es el cajero, ¿no? El tiempo va disminuyendo. El tiempo va disminuyendo. O sea, fíjense, solo con eso ya tengo como plantear dos niveles de informaciones diferentes. Yo le puedo preguntar al que fue afectado directamente, a la víctima, mira, ¿cuánto tiempo usted cree que pasó? Y eso nosotros solemos oír muy en crímenes sexuales. Fue toda mi vida, ¿no es así? Fue toda mi vida, parecía que el tiempo no pasaba jamás, ¿no? Llegó un momento en que no podía más ver, yo vi toda mi vida delante de mis ojos. Son expresiones que nos indican que la percepción del tiempo de la persona fue una expresión, una percepción muy larga del paso del tiempo, ¿no? O sea, está conforme al resultado del procedimiento científico, del estudio científico. Y es más, yo puedo comparar con los otros. Si la progresión es esta, entonces una declaración corrobora la otra. O sea, son dos elementos interesantes que no suelen ser utilizados, pero nos dan informaciones muy interesantes acerca de la comprensión y la evaluación de los hechos. Obviamente, aquí una observación, yo estoy aislando variables, o sea, estoy considerando la variable del paso del tiempo, lo que se llama la valencia del paso del tiempo.
Pero hay otras variables que interactúan con esta. Por ejemplo, uno de los testigos puede ser un neuroatípico, neurodivergente. Por ejemplo, alguien que tiene TDAH, por ejemplo, o tiene autismo, o tiene Asperger, que es un tipo de autismo. Y ahí, si hay una persona así, cambia toda la percepción del tiempo y ahí cambian todas otras cosas también porque cambia la forma y metodología de valoración de la realidad. Por ejemplo, los TDAH, ¿no? Ellos tienen una percepción amplísima, tanto del elemento central como de las situaciones periféricas de un suceso, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estaba dictando un curso para jueces en un estado de Brasil y había ahí un juez que al comienzo del curso ya me pidió disculpas, como si fuese necesario pedir disculpas, no era. Nadie tiene que disculparse por su condición, ¿no? Pero me pidió disculpas porque tenía un TDAH muy fuerte y no lograba quedarse ahí sentado, ¿no? Y se levantaba todo el rato y salía. Se levantaba, salía y volvía. Se levantaba, salía y volvía. El curso tardó como 3 días, más o menos. Entre el primer y el segundo día, yo me quedé intrigado con la situación y pensé conmigo mesmo, mañana voy a contar por la mañana cuántas veces él se va a levantar y salir, ¿no? Él se levantó en una clase de 8:30 a las 11, 8:30 a las 11, él se levantó más de 60 veces, más de 60 veces. Pero fíjense, cuando entraba por la puerta, sabía exactamente en qué punto estábamos y me contestaba y traía ejemplos y estaba completamente al día con el tema que estaba siendo tratado. ¿Por qué eso? Porque su nivel de comprensión era enorme, su abanico de lentes para valorar a los hechos era enorme. Entonces, aquí estoy aislando variables, pero si hay una persona así, hay que considerar la especificidad de la persona y cómo eso cambia la realidad de la percepción. Y cambia también, cambiará por consecuencia, ¿no? Las formas y técnicas de preguntar a esta persona y la evaluación de las respuestas. Antonio Mazanero, incluso, Antonio Lucas Mazanero Puebla, un otro psicólogo muy famoso del testimonio, tiene un manual que se llama Manual de Discapacidades, ¿no? Para entrevista cognitiva. O sea, en este manual, él elenca las más comunes neuroatipicidades, lo que cambia en relación con la percepción de la realidad y cómo se debe hacer preguntas para esta persona que tiene este cambio, ¿no? Y ahí la dinámica es completamente otra. Si no estamos en esa situación, este ejemplo. Les voy a presentar otra técnica, pode passar interesante, para cerrar, porque sé que ya estamos justo en el tiempo, y les voy a presentar esta acá, el estrés y la percepción. La curva del estrés fue organizada, sistematizada en 1908. De nuevo, 1908. Nosotros estamos en 2024. Algunos de ustedes ya utilizaron o vieron en alguna decisión la utilización de la curva de Yerkes-Dodson, que fue descubierta por Yerkes y Dodson, fueron los dos investigadores? No, 1908. Y esta curva es impresionante porque ella nos da informaciones muy interesantes acerca del funcionamiento y retención de informaciones por la memoria. ¿Por qué? Ellos plantearon que la memoria, las curvas, performance y estrés funcionan como una U invertida, de una manera tal que arrancando el suceso estresor, también arrancará la performance. Y eso es verdad. Mira, si Laura está aquí, de repente viene Lucas ahí por detrás y le asusta a Laura. ¿Qué hará Laura? Se asustará. Y luego, nuestro cerebro enviará específicamente la amígdala cerebral, no es esta parte aquí, sino una amígdala, la parte que está en el cerebro que es responsable, una de las responsables por respuestas emocionales, una de las principales agentes del sistema límbico, ¿no? Enviará mensajes para que el hipotálamo empiece, entonces, estimule la liberación de dos sustancias, la adrenalina y el cortisol, ¿no? Y de repente la sangre de Laura vendrá para los miembros, exactamente, para buscar ¿qué? La reacción de huir o luchar. Sus manos se calentarán, sus pies también, ¿no? Su corazón empezará a latir más rápido
sus pupilas se abrirán, porque para ver más cosas. Si usted ve más cosas, más informaciones, puede pelear, puede huir, ¿no? Y también su cerebro funcionará mejor. ¿Por qué? Para acordar de lo que conoce y quizás poder luchar o huir, ¿no? Por la adrenalina. El cortisol está imbricado en la situación de la memoria. E aí, que passa, então? Al começo del sucesso estresor, a memória funciona melhor. Pero, se el evento estresor, el suceso estresor, sigue su camino, ahí la performance empieza a caer, porque el cuerpo no aguanta más, no aguanta más. Empieza a caer, caer, caer. Ahora, muy bien, les voy a plantear 3 relatos, 3 declaraciones. Ustedes me van a decir cuál de las 3 está más conforme con la ley de estrés de X2. La primera, yo estaba ahí sentada en el bus y de repente se acercó un hombre. Este hombre yo no conocía, se acercó a mí, llevaba pantalones azules, tenía gorra, gafas, sus ojos eran azules, estaba con corbata roja, ¿no? Y yo de repente me levanté, salí del ómnibus, él también. Y en ese entonces me enseñó un arma, me llevó a una calle oscura y ahí me sacó las ropas, me violó y salió corriendo. Primera versión. Segunda versión, yo no me acuerdo de nada. Tercera versión, bueno, se acercó este hombre a mí, yo no conocía, y quedó ahí sentado a mi lado, bajamos en el mismo sitio, en el mismo lugar, ¿no? Él me llevó a una calle oscura, y llevaba pantalones azules, tenía gafas, tenía corbata roja, estaba con una gorra, me sacó las ropas él también y yo percibí que tenía tatuajes y eran 3 y los tatuajes eran coloridos y tenían el siguiente formato y de repente me violó y se fue, se marchó, salió corriendo. ¿Cuál de las 3 está más conforme a Lady X2? ¿La primera? ¿La segunda? ¿O la tercera? La segunda. La segunda que no se acuerda nada. La primera. ¿Por qué muchas gracias. La ¿Por qué la tercera, primera? la tercera. No, es la tercera. No, porque es Gracias. mayor detalle de que empieza a sentir miedo, digamos. Exactamente. Cualquier Mira, detalle. el chico se acercó, el hombre se acercó. La víctima no conocía. De repente él se acercó, empezó algo que es completamente diferente de lo que esperaba ella. El comienzo del suceso estresor, del evento estresor. Si comienza el suceso estresor, la performance aumenta. El cuerpo estará atento a huir o pelear. Hormonas, cortisol, adrenalina y todo. O sea, por eso la víctima pudo decir cuáles eran los colores de los pantalones, si tenía gafas, si no tenía, si llevaba gorra o no, si sus ojos eran azules o marrones, y por ahí va. ¿Por qué no la última? La segunda no, la segunda queda alejada, habría que ver por qué no se acuerda de nada, porque eso es posible también. Hay una forma de bloqueo mental por emociones, habría que ver eso. Pero la primera o la tercera, ¿por qué no? Porque hasta llegar a la calle oscura y quitarle las ropas, ya vivió mucho del suceso estresor. O sea, la performance empieza a caer, empieza a caer. Ahora, muy bien, si yo le pregunto a la persona tiene este relato que está conforme a la curva, ¿no? Y yo le pregunto también si el chico si el agresor está viciado en algo y me contesta de la forma como les planteé antes. Si yo le pregunto sobre el paso del tiempo y la víctima me contesta que percibió como si fuese toda su vida, lo que está conforme al estudio, son pistas que me llevan a crear por inducción lógica, una idea de que la versión más adecuada pasó, que es cuál, la que plantea la víctima. O sea, es más creíble, ¿no? Tiene más credibilidad la versión de que de hecho pasó lo que pasó, ¿no? Dime. Una pregunta. ¿El pico se da en ese momento en que el cuerpo se prepara para pelear o para huir? No. No. Es difícil identificar el pico. Es difícil identificar la plataforma de máxima performance en relación con el estrés. Es más fácil percibir cuando empieza a caer los efectos de la ¿Tiene memoria. algo que ver que se vean frustradas las dos opciones?
pelear o ir con No. que caiga, no. No, porque la reacción del cuerpo es Igual. igual. Si ella O pelear pelea. o huir. Si pelea o huye, igualmente cae la... Igualmente cae. Entonces no es bien eso. Bueno, De hecho, la separación es por otros elementos, otras variables, la cantidad de detalles y el paso del tiempo. Por ejemplo, sucesos con más de 7 días, para sucesos con más de 7 días, no se suele utilizar la curva por entero, se utiliza a cada 7 días. Y sucesos instantáneos, no se suele utilizar la curva, porque son muy instantáneos, no se puede decir lo que pasó. Uno le pegó un tiro por la espalda. Bueno, no tuve ni siquiera tiempo de reaccionar. O sea, es muy instantáneo. Una cuchillada por la espalda. No tuve tiempo. Así que no funciona la curva. Así que hay detalles. Hay detalles. Para legítima defesa também, né? Sí, Teve también. caso do cunhado da Hickman, no Brasil, do juiz, que teve acesso de legítima defesa. Não sei se você se recorda. Conta o caso, para de repente ele Então, também saber. Vão entender o português. Teve Sí. um caso no Brasil bem famoso, uns anos atrás, da Hickman, que um fã dela tentou matá-la no hotel. E o cunhado dela disparou em legítima defesa e teve excesso de legítima defesa. E a defesa dele no júri gastou uma fábula de dinheiro em perícias psicológicas, forenses, para comprovar que naquele momento que a pessoa estava nervosa, teve um pico de adrenalina que justificaria o excesso da legítima defesa. E ele foi absolvido, realmente. Por isso? Última técnica. Laura, 5 minutos. Sí, sí, sí. Última técnica. Weapon effect. Fíjense que interesante. Weapon effect. Efecto arma. Entonces, la utilización de un arma, bien sea de fuego o blanca, nos sugiere que es capaz, simplemente con utilizarla, de colonizar, de captar la realidad en un percentual muy elevado. Cambia el percentual y hay variaciones de acuerdo con determinados estudios, para unos un percentual, para otros otro. Pero la utilización del arma de fuego, por ejemplo, capta o coloniza de 40 a 60% de la comprensión de la realidad. Así que, por ejemplo, hay estudios que comprueban eso de la siguiente manera, que comprueban que mujeres violadas no lograron ni siquiera identificar el color de piel de su agresor, del agresor. Sí, porque estaba con el arma ahí, en su frente. Si está el arma acá, sí, no va a mirar nada más. Está aquí, mira. Esto me puede matar a cada segundo. Cada segundo que pasa, eso puede me matar. Por eso se concentra aquí. Es una cuestión de foco, ¿no? Por eso, en estos estudios, las víctimas no lograron ni siquiera decir cuál era el color del agresor, si era blanco o negro. Ahora, muy bien, ustedes son jueces y le preguntan a la víctima, oye, ¿qué pasó? Bueno, es que no me acuerdo mucho. ¿Y cómo era el agresor? Es que no me acuerdo. Pero tenía gorra, llevaba gorra, no sé. Tenía gafas, no sé. ¿Cómo era el color de sus ojos? No sé. Bueno, a lo mejor era negro o blanco. Tampoco sé. ¿Qué va a pensar el juez? Que no pasó. Que no pasó lo que pasó. Cuando de hecho es el contrario, es al revés. Es al revés. El hecho que no se acuerde si había un arma presente, justamente es la respuesta esperada. Si, por el contrario, la víctima nos contesta de la siguiente forma: sí, me acuerdo, tenía un tatuaje aquí, otro aquí, el color de aquí era, no sé, verde con azul, aquí era un triángulo marrón, aquí era otro, no sé qué, y llevaba pantalones de tal forma, el arma era de tal manera, no sé. Esta forma de responder, de hecho, cambia mucho en relación con el resultado de los artículos y estudios respecto del tema, ¿no? O sea, el nivel de credibilidad va a bajar. Ahora, junten a eso, por ejemplo, que la persona, la víctima, que se acuerda de todo,
aunque haya sido utilizado un arma de fuego apuntada a su cara, ¿no? También le contesta al juez que todo pasó muy rápido. Todo pasó muy rápido y fue como un segundo. De repente estaba ahí, me violó y salió corriendo, ¿no? Y junten a eso también, que se acuerda precisamente de los tatuajes y de los colores de tatuajes mientras la estaba violando y aunque estuviera con él o con ella hace tiempo, o sea, en comienzo del evento supuestamente del suceso estresor. O sea, todo contrario a los estudios. El nivel de corroboración va a caer. Y eso, para eso, yo no tuve ni siquiera que comparar una declaración con la otra, sino encontrar correctamente el Wally en esta declaración. Cuando digo Wally, todos se acuerdan. Era este personaje con una gorra, ¿no? Entonces, eran 7 libros de la colección y los libros tenían Wally en la playa, Wally en la floresta, y por ahí va. Exactamente, exactamente. Y había que encontrarlo, ¿no? O sea, el problema es que nosotros estamos interpretando jurídicamente los hechos, lo que se llama juridicización de los hechos. Y el hecho es hecho, y el derecho, derecho. Me acuerdo una vez también que estaba dictando un curso para jueces y les presenté esta ley de Yates-Dodson y un juez se levantó de lo penal, se levantó y dijo, mira, esta ley de Yates-Dodson viola el principio de inocencia, de no culpabilidad, viola el principio de no culpabilidad. Yo le contesté, mira, la ley de Yates-Dodson no da ni fa ni fu para el principio de no culpabilidad, porque el principio de no culpabilidad es jurídico. Y la ley es una ley para evaluación de cuestiones de hecho, no quiere saber si, o sea, son cosas distintas. Pero nosotros estamos acostumbrados mucho a eso, y voy a volver a ese punto para cerrar. Estamos acostumbrados a evaluar, interpretar jurídicamente cuestiones de hecho, y no hay un dicho en la Biblia que da a César lo que es de César, da a Dios lo que es de Dios. Bueno, al derecho lo que es de derecho, y al hecho lo que es de hecho. Y ya está. Pasa que tenemos que cambiar nuestra forma y técnicas y metodologías de percepción de la realidad y conocer a estas acá para poder aplicarlas, ¿no? Y con esto entonces hacer un trabajo más científico y al fin del día evitar también errores judiciales. Bueno, con esto cierro. Muchas gracias a todos. Sí, Bueno, si les parece, no sé, Flavia, cómo están de tiempo en la sesión, pero si hay preguntas ahí en el auditorio, podemos compartirlas con el expositor, con Tiago y, bueno, y con el auditorio que está acá presencial. sí, yo quisiera, ya que muy interesante, de verdad, Tiago, te agradecemos muchísimo todo tu conocimiento, que siempre es renovado por otro lado, pero para nosotros también en neurociencias, qué importante es fundamentar lo jurídico con evidencia científica. Últimamente hemos pasado una corriente donde todo es jurídico y nos olvidamos de evidencia científica. Entonces, ¿para qué esta relación entre neurociencias y derecho? Para, con mejor evidencia científica, llegar a conclusiones más justas, ¿no? Y no equivocarse. Nosotros estamos viendo mucho el tema con el tema de los niños, ¿no? El tema de la memoria en los niños, porque muchas veces se llega a juicios donde se hacen evaluaciones 3 años después, 6 años después, y se toman esas declaraciones como si hubieran ocurrido el día después. ¿Qué pasó en 3 años? Donde por ahí el niño no vio más al padre, no tuvo más contacto con otras personas. ¿Qué pasó durante ese tiempo, no? Y pareciera que para la ley eso no tiene importancia, y es evidencia científica, ¿no? Así que me parece que los abogados tenemos una gran deuda con la evidencia científica como fundamento de las sentencias y de la justicia. Antonio Manzanero, gracias Flávia. Antonio Lucas Manzanero Puebla, en su libro Memória de Testigos, nos presenta un dato muy interesante que es, en España, un niño que fue víctima de un presunto abuso, ¿no? Él es entrevistado alrededor de 9 veces por más de 50 personas diferentes. O sea, tiene que hacer recuperaciones múltiples. Y a cada recuperación
el niño cambia un poco la historia. Ahora mismo hay una serie en Netflix, para los que les gustan, se llama El caso Outreau, una pesadilla francesa, ¿no? Si ustedes pueden ver, son ¿Se 8 llama episodios. caso? ¿Cómo se llama el caso? Outreau, ou Treal, Vamos a es el anotar. nombre de la ciudad. Outreal, Outreau, el caso Outreau. Les recomiendo mucho porque es un caso que giró alrededor del eje de declaraciones de los niños y de sus padres sobre abusos sexuales. Fue muy famoso en Francia. Y ese es el problema de recuperación múltiple. Entonces, el niño a cada rato, a cada vez que se acuerda de nuevo, crea un poquito de la historia y cambia un poco la historia. O sea, hay que ver cómo funciona eso. Otra cosa que en relación con los niños es una metodología equivocada, es la utilización equivocada de dibujos, porque de repente se comprende que los dibujos son algo como decisivos en la comprensión de qué pasó. Y no funciona así. Los dibujos apuntan a la psicología del testimonio. Funciona mucho más como preguntas de control, como si fuesen preguntas de control para adultos. Por ejemplo, para un adulto yo puedo hacer una pregunta de control. ¿Usted conoce a no sé quién? ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? ¿Estás ciente de dónde estás? Por ejemplo, una pregunta de control. Para los niños no. Entonces se suele utilizar dibujos. Yo puedo dibujar, por ejemplo, a alguien dentro y afuera de la casa y le pregunto al niño, ¿quién está dentro, quién está afuera? Y él me apunta correctamente. Bueno, esa es una pregunta de control. Ya sé que el niño sabe qué es dentro, qué es fuera, pero no para definir lo que pasó. Entonces es otra cosa equivocada en relación con casos de niños. Antonio Manzanero tiene muchas críticas. Este es un punto así, complicado en la psicología del testimonio y en el derecho, porque la recomendación de los psicólogos del testimonio es que los jueces, abogados, fiscales no tomen declaraciones de los niños. De hecho, lo que es recomendable es que hayan 2 psicólogos del testimonio, o sea, dentro de la psicología del testimonio ya es una especialización, y dentro de la psicología del testimonio, declaraciones de niños, o sea, una especialización dentro de la especialización, y que no sea uno, sino 2 para hacer como si fuera un duplo blind review, ¿no? Pero ¿qué pasa en situaciones como, por ejemplo, en Brasil? Tenemos ciudades, en Amazonas, por ejemplo, en donde el juez tiene que llegar de barco después de 7 días en el barco. En esa ciudad solamente hay el juez, el padre y la gente que está ahí, más nada. El fiscal va una vez por mes, el alguacil una vez a cada 2 meses y ya está. En una situación de esa van a haber 2 psicólogos del testimonio especializados en niños, ¿no? Entonces es difícil la comprensión. Niños es complicado. Sí, es complicado. Sí. Además es un tema de tiempo. Hoy sabemos que la memoria, como tú dijiste, no es una película ni una foto. Es nosotros cada vez que guardamos el recuerdo le adicionamos lo que no nos recordamos, porque el cerebro no aguanta tener vacíos. Y cada vez que lo evocamos, en realidad lo que recuperamos es la última vez que guardamos el recuerdo, con lo cual cada vez lo vamos modificando. Más aún, el tiempo también modifica el recuerdo. Y sobre todo la forma de preguntar. Nosotros acá con Charlie estuvimos viendo la exposición de un especialista que vino de España sobre estos temas y nos mostró un video donde al niño eran 6 sesiones, de la primera a la sexta, en algún momento introducía que había un gato en la ventana. En la sexta vez, el chico hablaba del gato en la ventana como si hubiera sido una existencia. Entonces, ojo también con la forma de preguntar y cómo se introducen los elementos. Y otra cosa que yo veo con preocupación, cómo se traspola con mucha facilidad cuestiones que son de interpretación del psicoanálisis al tema de los niños. O sea, si el niño dibuja algo parece que es violento y no necesariamente, es una interpretación. Entonces, hacer de interpretaciones evidencia científica para mí es un enorme error también. Entonces hay que ser muy delicados con esto. Por ejemplo, yo he sido jueza de menores. En una época estaban de moda los muñecos anatómicos. Y hoy sabemos que la utilización de muñecos anatómicos son inductivos, porque el chico ve en el muñeco algo que no había visto antes. Con lo cual presta atención, habla de eso.
Entonces, me parece a mí que todo el tema infantil es una gran deuda de toda la comunidad jurídica de revisar con evidencia científica cómo nosotros valoramos el testimonio infantil y en qué condiciones lo valoramos, ¿no? Porque tomar una cámara Gesell 4 años después del evento y de ahí sacar conclusiones, hay algo que no va, que está equivocado, que realmente es peligroso. Está con nosotros aquí la profesora Fernanda Ottoni, una compañera de mi universidad, y ella es especializada en niños. Y así que le voy a pedir a ella, que está aquí atrás, que hable un poquito respecto del tema. Hola, buenas. Listo. Quiero decir que para nosotros, psicólogos que trabajamos con niños, con víctimas y agresores, este conocimiento de psicología del testimonio es muy importante, porque llega a nosotros víctimas que nos dicen, Fernanda, pero me preguntaron tantas veces la misma cosa que cada vez que decía, preguntaban, pero ¿estás segura de que fue así? Yo estuve en un asalto, yo estuve con la arma, el agresor, el abusador estaba encima de mí y yo tengo que me recordar de todo. No sé qué pasó, pero todas las veces cada persona que habla conmigo me hace las mismas preguntas y me pregunta, ¿estás segura de que eso pasó? Y con los niños es la misma cosa. Entonces decimos que hay que preguntar, que saber lo que preguntar para no ocurrir la vitimización, es lo que llamamos en Brasil. Pregunta una cosa, después hace el niño vivir lo mismo de nuevo y de nuevo y de nuevo. Entonces, solo para compartir, estoy con un niño de 6 años que pasó por un abuso por algunos familiares. Entrevistó el asistente social, después 2 abogados, el juez también, después otro abogado, y por el último que estaba en juzgado, él dijo, entonces, un niño de 6 años sentó de frente para la juez y le dije, Vossa Excelência, ¿qué quieres que le diga? Porque ya dije esto para ese, eso para ese para ese, nada fue bastante. ¿Qué quieres que te diga? Pero un niño de 6 años con ese vocabulario del derecho es demasiado, ¿no? Porque no saben lo que preguntar y hacen la revictimización. Entonces, conocer lo que pregunta es mejor do que preguntar muchas veces y no tener ninguna información. Eso siempre pasa. En nuestro programa tenemos una clínica que trabajamos con víctimas o agresores. Y con las víctimas es lo peor, porque siempre nos reclaman de lo mismo, nos hacen vivir el trauma 1000 veces. Y nada de lo que dijimos es lo bastante, porque siempre quieren que digamos algo que no estamos seguras. Y cuando dijimos lo que quieren, siempre dicen, pero ¿estás segura? Entonces, este conocimiento es fundamental para la práctica del derecho. Es un cambio de lentes, ¿no? Sí. Que cambiar la comprensión. Sí. Por ejemplo, ahora aquí en la UCI hay la carrera de psicología y yo le hablé a Laura que si quiere yo puedo hablar un poco de psicología del testimonio, pero si no soy yo, que sea otro, pero hay que tener eso. Y hay que tener eso en la carrera jurídica también. Pues es imposible que trabajemos con pruebas orales, con comprensión de los hechos, y no haya ni siquiera una asignatura, una materia acerca de eso. Es imposible. Y cuando hay, ¿no? Es tratada desde el punto de vista científico, jurídico. Por ejemplo, como mucho, llegamos a la epistemología jurídica. Y la epistemología jurídica, sí, es buena, es muy bueno, pero es el camino, no es el fin. Es el camino, no es el fin. Y ahí habría que conocer a otras perspectivas, estudios, técnicas, y nada de eso se ocurre en el grado de derecho, aunque el cotidiano del derecho sea evaluar los hechos, ¿no? Y hacer interpretaciones jurídicas. Me espanta mucho. O sea, más o menos estamos evaluando los hechos acá como lo hacíamos hace 2000 años. Hace 2000 años, ¿no? Y es más, ponemos una
una diferencia que no tiene nada que ver, por ejemplo, entre el testigo que jura y el testigo que no jura. Lo que es una reminiscencia de una... Es casi como poner aceite en la lengua, caliente en la lengua para ver si es verdad o mentira. O sea, son cosas así medievales, que se siguen Las practicando. ordalías, las Se- famosas ordalías. Exactamente, se validan y que no tiene nada que ver desde el punto de vista científico. Si flota, miente, Sí. y si se ahoga, decía la verdad. O sea, Había exactamente. de la O, Inquisición. O exactamente. sea, que siempre se moría, vaya. Pero Sí. digo, si se ahogaba, era verdad. Ahora- Pero si flota, es mentira. Ahora, El mira, diablo le ayuda. cambia mucho considerar, por ejemplo, que el acusado miró hacia abajo, por lo tanto hizo lo que se plantea que hizo, o que el testigo miró hacia arriba a la izquierda, por lo tanto dice la verdad. Cambia mucho, no cambia nada, no cambia nada. O sea, aunque la técnica jurídica esté ubicada en el siglo XXI, la evaluación de los hechos para el derecho está ubicada a 2000 años atrás. 2000 años, eso no es posible, hay que cambiar eso. Hay que cambiar eso, porque si no, plantearemos cosas y estableceremos sanciones y aplicaremos penas que son incompatibles con lo que se espera de una justicia de Levantó la derecho justo. Levantó la mano Laura Piteskin. Laura, ¿querés hacer una pregunta? Desmuteate, pues no te escuchamos. Creo que está congelada, se parece congelada. La tienen que autorizar, claro. A La ver, tienen que Creo desmutear. está congelada. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. No, era para aclarar que entre ayer y hoy se realizó en el Colegio de Abogados de San Isidro una jornada sobre abordaje de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil. Para la recepción de la declaración testimonial en Cámara Gesell vino Anthony Butler, que es un psicólogo del Reino Unido, y estuvimos trabajando en forma conjunta, tanto trabajadores sociales de los equipos locales, estuvimos jueces, fiscales de distintos fueros, hubo psicólogos que justamente receptan en las cámaras Gesell los testimonios de los niños, niñas y adolescentes, y se trabajó mancomunadamente. Se hizo un esfuerzo bastante grande, éramos muchos los que estábamos allí discutiendo y tratando de mejorar la recepción del testimonio a sabiendas de que es un testimonio que debe tomarse una única vez y que todo lo que debe obtenerse de evidencia científica es en ese momento y no en otro momento. Así que quería aportar eso. muchas gracias, Laura. Ay. Importante que se hagan ese tipo de capacitaciones. Muy bien. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Porque ya ¿Ya están cansados? Sí. Bueno, agradecemos mucho al Colegio de Abogados por sumarse a esta actividad que organizamos junto con el Instituto de Neurociencias y Derecho. Bueno, agradecemos a Tiago la Gracias. generosa conferencia, ¿no?, que compartió con nosotros. Bueno, muchas gracias, Tiago, y esperamos tenerte nuevamente por nuestra casa. Sí, totalmente. Y bueno, esperamos poder organizar desde la universidad entonces un curso que aloje este tipo de conocimientos. Bueno, gracias por participar a todos los que están ahí. Un beso enorme, Flavia y Charlie también. Gracias a todos por participar. Gracias. Gracias. Besos a todos. Gracias.